del Señor nos dice lo siguiente en el versículo 7 del capítulo 3 de Mateo: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Padre, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que en esta tarde tú nos puedas hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Solamente tú lo puedes hacer, oh Dios. Te pido, Dios, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo, que tú nos llenes de tu fuego, de tu pasión, Señor, para amarte a ti, Señor, para vivir para tu gloria y para tu propósito. Gracias, Dios, por esta tarde. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Hemos leído, hermanos, en esta tarde un texto básico con respecto a la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que se profetizó de él en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Se dijo de él que iba a ser un hombre muy rústico, un hombre especial, un hombre diferente, que iba a tener el ministerio de preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. La manera en la cual Juan el Bautista preparó el camino para nuestro Señor Jesús fue a través de la predicación, como pocos hombres lo han hecho a través de la historia, pero también con el bautismo del arrepentimiento. El bautismo del arrepentimiento lo que buscaba era traer los corazones del pueblo escogido de Dios, el pueblo judío, traer los corazones de ellos para una preparación espiritual, para el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo iba a aparecer en medio de su pueblo. Pero Juan el Bautista en el versículo 11 da una palabra muy interesante. Él dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí, tras mí, viene uno del cual yo no soy digno ni de desatar sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso en esta tarde, hermanos, quisiera hablarles bajo este tema: Jesucristo, el bautizador en el Espíritu Santo y fuego. Jesucristo, el bautizador en el Espíritu Santo y fuego. En primer lugar, veamos qué significa la palabra bautismo. Tal vez como nosotros ya hemos, quizás la mayoría hemos pasado por las aguas bautismales, sabemos que el bautismo es una inmersión en agua. La palabra bautizo, que viene en su idioma original, la palabra baptizo, significa eso, algo que se remoja pero de forma completa. Como por ejemplo cuando nosotros conocemos este tipo de camisas que aquí en El Salvador se hacen de añil. Estas camisas son remojadas completamente. Todo tiene que meterse en el recipiente y ya salen de otro color. De igual forma, el bautizo contiene esa idea: ser totalmente llenos hasta que rebalsa, hasta que el elemento que se mete en el agua o se mete en un líquido está completamente mojado, totalmente humedecido. En el caso del bautismo del arrepentimiento, que es el bautismo de agua, por eso cuando nosotros pasamos por las aguas bautismales, somos totalmente inmersos en el agua, con la idea de que cuando nosotros somos inmersos estamos muriendo a nuestra vida pasada, a nuestra vida antigua, y resucitamos cuando salimos simbólicamente a una nueva vida en Cristo. El bautismo en agua es algo externo que se hace de una verdad interna que ya ha ocurrido
en nuestro corazón. El nuevo nacimiento ocurre en el interior y nosotros damos testimonio a través del bautismo en agua como algo, como un paso inicial de nuestra conversión, y es un testimonio para el mundo entero y para aquellas personas, también para la congregación que nos ve en ese momento. Por lo tanto, hermanos, la palabra bautizo significa eso, una inmersión completa. Pero en esta oportunidad, hermanos, al hablar entonces del bautismo en el Espíritu Santo, en segundo lugar, hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de ser bautizados en el Espíritu Santo, estamos hablando de ser llenos completamente, inmersos en el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos cumplir el propósito que Dios tiene en esta vida cristiana con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está deseoso de bautizar siempre a su pueblo. El Espíritu Santo de Dios es en el cual nosotros tenemos que ser bautizados. Pero en tercer lugar, es muy importante que nosotros sepamos quién es el que bautiza con el Espíritu Santo. A veces perdemos de vista el quién es el que bautiza en el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos este texto en el versículo 11, cuando Juan el Bautista está hablando de el tipo de bautizo que él está llevando en agua para arrepentimiento a todos aquellos que venían a él para ser bautizados, él dice en la segunda parte: pero el que viene tras mí, es decir, el Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que bautiza, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Juan, conocido como Juan el Bautista, él era conocido y a través de su ministerio también del bautismo, era conocido como alguien que se dedicaba a bautizar. Era alguien dedicado a bautizar a las personas en agua para arrepentimiento. Entonces, esta misma imagen de Juan, él quiere dar a comprender en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice: Él es el que os bautizará. Él es más poderoso que yo. Él es mucho más grande que yo. Fue el mismo Juan el Bautista el que dijo en momentos más adelante: es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, y de que yo mengüe. De hecho, el ministerio de Juan el Bautista se cree que fue un ministerio corto. Duró aproximadamente 6 meses. Dios lo preparó por tantos años a este hombre para tener un ministerio corto, pero sumamente relevante y poderoso. Se cree que no hubo hombre. El mismo Jesús dijo: no hubo otro profeta más grande como este hombre, Juan el Bautista. Pero él dijo: después de mí viene alguien que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar su calzado. Él es más poderoso que yo, y Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, hermanos, ¿quién es el que os bautizará a nosotros también en este tiempo? Jesús le prometió a los discípulos y Él les dijo: por favor, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la investidura de poder de lo alto, la promesa del Padre. Y Él les dijo: cuando esto venga, entonces Él los llenará de su poder. Por eso dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese texto sigue vigente hoy en día. Y recibiréis poder. El Espíritu Santo es el que nos capacita. Ese poder es la palabra misma que se usa para la palabra dinamita. Dinamos es la palabra que se usa para ese poder, esa capacidad que viene solamente de Dios para ejercer el ministerio cristiano que Dios nos ha entregado. Cuando hablo de ministerio cristiano, hermanos, no me refiero a un ministerio específico en la congregación. Me refiero a la vida cristiana. La vida cristiana solamente puede vivirse en el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma en la cual nosotros podemos vivir, hermanos, esta vida. Por momentos se vuelve tan tosco, tan duro el caminar, pero a través de la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos salir adelante. Entonces, sepamos con claridad de que el que bautiza en el Espíritu Santo
es nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan el Bautista dijo: Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. También en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: por favor, si yo me voy, os daré otro consolador, otro igual que mí, de la misma esencia. El Señor Jesús tenía un plan tan perfecto. Él vino y demostró al mundo lo que Él era. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La esencia de Dios estaba en nuestro Señor Jesucristo. Pero había algo que todavía faltaba. Cuando Jesucristo muere y resucita y asciende al cielo, Él no solamente quería ser alguien fuera del cuerpo de los discípulos, sino que Él quería estar en los discípulos. Y ese es el misterio glorioso acerca del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y también después Él nos empodera con su gloria y su poder a través del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesucristo no solamente quería estar como una persona más retirada de los discípulos, sino le dijo: yo os enviaré otro consolador para que esté en ustedes y con vosotros. Eso quiere decir de que el Espíritu Santo tiene un ministerio claro de dirigir al pueblo de Dios, de estar en medio de su pueblo y también en cada creyente. Por eso en el día de Pentecostés, la palabra del Señor dice que de repente, cuando vino un viento como un estruendo a ese lugar, en el aposento alto como se conoce, donde estaban todos los 120 discípulos, descendió sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego que se asentaron sobre su cabeza, y vino sobre cada uno de los discípulos que estaban en ese lugar. Ninguno se quedó sin la bendición del Espíritu Santo en ese día. De igual forma, este día el Señor quiere bautizarnos y llenarnos con su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que ninguno nos quedemos sin esta bendición tan grande. Por lo tanto, hermanos, no sé si algunos de los que estamos acá tal vez es primera vez que escuchan una enseñanza acerca de la obra del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Tal vez algunos ya lo hemos escuchado, pero aún no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero esta puede ser una buena oportunidad este día para decirle: Padre, yo necesito, yo anhelo ese bautismo. Yo quiero esa llenura de tu Espíritu Santo para vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito, y que tú me capacites en tu poder para vivir como tú quieres. Por lo tanto, hermanos, el bautizador es nuestro Señor Jesucristo. Él desea llenarnos para morar en nosotros a través de su Espíritu Santo. También, hermanos, al hablar en cuarto lugar de los beneficios que trae a nuestra vida el bautismo en el Espíritu Santo, beneficios que trae a nuestra vida el bautismo en el Espíritu Santo. En primer lugar, nos capacita. Dice la palabra en la segunda carta de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, por favor, yo te pido de que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de la mano de los hermanos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino nos ha dado un espíritu, en primer lugar, de poder. Beneficios del Espíritu Santo: en primer lugar, el poder. Cuando hablamos de poder, hermanos, no nos referimos a un poder de tipo misterioso, sino la palabra poder es esa misma, como les decía anteriormente, viene la palabra, de la misma que sale la palabra dinamita, pero se refiere sobre todo a la capacidad dada por Dios para ejercer el propósito de Dios. Capacidad dada por Dios para ejercer la voluntad y el propósito de Dios. El Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, hermanos, para que nosotros podamos tener capacidad para vivir
Por ejemplo, para desarrollar los dones del Espíritu Santo, para desarrollar los frutos del Espíritu Santo. No hay otra forma, hermanos, que nosotros podemos desarrollar el fruto del Espíritu, sino es a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, se da un cambio, una transformación completa a nuestra vida y a nuestro ser. Y es a través de esa transformación que el Espíritu Santo produce, que nos lleva a desarrollar sus frutos. Por ejemplo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Toda esta gama de bendiciones, de fruto del Espíritu Santo, lo podemos desarrollar únicamente cuando somos llenos del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, debemos de pedirle al Señor que Él nos capacite para ejercer y para vivir en el propósito de Dios. También hablando siempre de los beneficios, en primer lugar, el poder. Hermanos, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un don. Un don es un regalo de Dios. Pero cuando hablamos de estos regalos de Dios, es para la iglesia. Tanto en Corintios como en Romanos se habla de los dones, y también en Efesios se habla de los dones ministeriales. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 se menciona los ministerios del apostolado. Se menciona de los que de hecho los apóstoles son los misioneros que conocemos hoy en día: profeta, evangelista, pastores y maestros. Estos son dones que Dios da a la iglesia para la edificación del pueblo de Cristo. Pero también en Corintios encontramos otro tipo de dones. Por ejemplo, el don de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de sanidad, el don de interpretación de lengua, el don de lengua. Hay tantas bendiciones para el pueblo de Cristo, hermanos. Dios nos ha regalado sus dones para que los podamos utilizar. Cada uno de la iglesia de Cristo tiene al menos un don, porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero estos dones tienen que ser echados a andar a través del Espíritu Santo, porque son dados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en la medida que el poder de Dios se derrama sobre nosotros, la capacidad del Espíritu Santo para ejercer ese don se amplifica. Y cuando el Espíritu Santo regala esos dones, entonces nosotros podemos ser de bendición para el pueblo de Dios. Hermanos, es tan importante que nosotros, de acuerdo a la capacidad del Espíritu Santo que se nos ha sido entregado, podamos bendecir al pueblo de Cristo. Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros nos necesitemos del uno al otro. Imagínense cuando un hermano con el don de sanidad ora por otro hermano que está enfermo. Qué bendición más grande. Ahí está la sanidad. Cuando hay este discernimiento de espíritu, es decir, para que nadie nos esté engañando, estos hermanos que tienen una capacidad de discernir las cosas de acuerdo al Espíritu Santo. Hermanos, es tan necesario todos los dones que Dios nos está regalando. Entonces, los beneficios en el tema del poder es la capacidad de desarrollar la vida del creyente de acuerdo al propósito de Dios. Cada uno debemos desarrollarnos de acuerdo a la medida del Espíritu Santo en nuestra vida, y esto se amplifica a través de la llenura y del bautismo en el Espíritu Santo. Un segundo beneficio que nos menciona ahí la palabra en la segunda carta de Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, nosotros de igual forma somos llenos del amor de Dios a nuestro corazón. La palabra en Romanos capítulo 5 nos dice de que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien nos ha llenado del amor de Dios. El amor de Dios lo hemos recibido a través del Espíritu Santo. Por eso es que el creyente tiene una transformación, y cuando antes tal vez alguno de nosotros era conocido como alguien odioso, alguien amargado, ¿verdad? Mecha corta y tantas cosas que nos decían o que tal vez nosotros éramos. Ahora hay una transformación de amor. Hay una capacidad, tal vez no somos perfectos, pero sí hay una capacidad de entrega, de amar. Por eso dice la palabra: hemos recibido un espíritu de poder y de amor.
El beneficio, hermanos, de el amor cuando somos bautizados y llenos por el Espíritu Santo es tan grande. El amor ágape que se nos menciona ahí en esa oportunidad es esa capacidad de entregarnos nosotros completamente sin esperar nada a cambio. El mejor ejemplo de amor es nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó sin esperar nada a cambio. Dice la palabra del Señor: el justo por los injustos. Mas el amor de Dios se muestra en esto, de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, aún sin nada que nosotros podamos darle, aún sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Esa es la muestra grande del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y ese mismo amor, hermanos, es puesto en el corazón de los creyentes a través del Espíritu Santo. En la medida que nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos amar sin esperar algo a cambio, aunque no es fácil, ¿verdad? Porque el amor humano siempre espera algo a cambio. Pero a través de la ayuda del Espíritu Santo podemos amar sacrificialmente. Así de hecho nos pide el Señor que los esposos amemos a nuestras esposas con sacrificio, con entrega, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? La amó con sacrificio. ¿Cómo le amó Cristo a usted y a mí? Como cantábamos en esta tarde: Cristo, yo te amo, porque no hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Pero le amamos en respuesta a su amor. Dice la palabra en la primera carta de Juan: el amor no consiste en que nosotros hayamos amado al Señor, sino que Él nos amó primero y se entregó por cada uno de nosotros. Teniendo entonces esta base, hermanos, del amor de Dios por nosotros en la persona de Jesucristo, nosotros podemos amar a nuestro prójimo y podemos amar a los que están a nuestro alrededor por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. En la medida que nosotros entonces somos llenos del Espíritu Santo, nosotros recibimos esa capacidad de amar que dice la palabra ahí en segunda carta de Timoteo. En tercer lugar, un tercer beneficio, hablamos del dominio propio. La palabra del Señor nos dice que nosotros hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero hay otras versiones de la Biblia. Esta Reina Valera, la versión Reina Valera, nos dice dominio propio. Hay otras que nos dicen una mente templada o una mente balanceada. Es decir, una capacidad para dominar nuestros apetitos carnales, una capacidad para dominar nuestros pensamientos, una capacidad dada por el Espíritu Santo que nos da su poder y su capacidad para que nosotros podamos vivir de una forma balanceada. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, hermanos, se da esto, se da el dominio propio. ¿Cuánto necesitamos nosotros de ese dominio propio dado por el Espíritu Santo? Y solamente el Espíritu Santo es el que puede ayudar al ser humano para esta capacidad. Y dice la palabra ahí que nosotros hemos recibido un espíritu que nos lleva para el dominio propio, para la mente balanceada. Entonces vemos algunos beneficios, hermanos, de ser bautizados y de ser llenos en el Espíritu Santo. También en Efesios vemos otros beneficios cuando se nos dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La idea, hermanos, de este versículo es que el vino trae cierta alegría al corazón del hombre aparente, pero en última instancia trae disolución, es decir, trae un desequilibrio en la mente de aquel que se embriaga con vino. Pero él dice: antes bien, es decir, mejor dicho, sean bautizados, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. La verdadera alegría, hermanos, y el verdadero gozo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos llena con su Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí hay vino celestial, ¿verdad?
Como dice ese canto, hay vino celestial, es decir, hay una bendición del cielo, hay llenura del Espíritu Santo. Y es esa llenura, hermanos, la que nosotros necesitamos, ese gozo, esa felicidad dada por el Espíritu Santo. Y en quinto lugar, un beneficio del bautismo en el Espíritu Santo es cumplir el propósito de Dios en la expansión del Evangelio acá en la tierra. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados en la gloria del Espíritu Santo con el propósito de que ellos extendieran el reino de Dios acá en la tierra. Si nosotros nos ponemos a pensar, era casi imposible la misión que Jesús le encomendó a sus 12 discípulos. Les dijo: por favor, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones de la tierra. Recibirán poder, y cuando venga este poder sobre ustedes, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguramente ellos pensaron: bueno, si ni Jesús fue afuera de Israel, ¿cómo vamos a ir nosotros a un ministerio mundial y global? Prácticamente el Señor Jesús les estaba entregando ya el ministerio internacional, mundial, a sus discípulos. Pero ellos sabían que no lo iban a poder hacer en sus fuerzas. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, hermanos, la capacidad de Dios se derramó sobre cada uno de ellos, y ellos tuvieron el poder, el denuedo, la capacidad de llevar adelante la pregonación de la palabra de Cristo y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros somos bautizados, llenos del Espíritu Santo, hay una capacidad para poder compartir a los que están a nuestro alrededor de la palabra de Cristo, del amor de Dios, y solamente se logra a través de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, un quinto beneficio, hermanos, es llevar la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo a donde el Señor quiere que nosotros la llevemos. Hermanos, así como el eslogan acá de la iglesia, llamados a conquistar el mundo para Cristo, nosotros como iglesia somos llamados a conquistar el mundo para Cristo, acá desde Apopa. Que nosotros no se nos olvide, hermanos, que nosotros somos una iglesia mundial. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo? A través del envío a misioneros, a través del compartir la palabra del Señor, orar por aquellos que van, orar por las naciones de la tierra, hermanos. Es el Señor, dice la palabra, orar para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. En algunas oportunidades, tal vez en las madrugadas, en sus tiempos de oración, Dios pone un país en su corazón para empezar a orar, una nación, una ciudad, hermanos, y esa es nuestra responsabilidad: orar, gemir al Señor para que Él haga su obra completa en las naciones de la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? También a través de su pueblo, a través de su iglesia. Por eso también nosotros apoyamos la obra misionera. Apoyamos a aquellos que Dios ha llamado para ir, aquellos apóstoles, aquellos misioneros. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Entonces, la iglesia envía a los misioneros para que ellos vayan de acuerdo a la capacidad del Espíritu Santo y puedan predicar la palabra del Señor. Y así, hermanos, cada uno de nosotros orando, ofrendando y algunos yendo, hacemos el cumplimiento de la obra del Señor. Pero esto se logra solamente bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los llamados, hermanos, a ser sal acá en Apopa, a ser la luz acá en Apopa? Acá donde nosotros vivimos, donde nosotros nos movemos, nuestros vecinos deben de saber de que nuestra casa es un farol, o que ahí abunda la sal, no para tirársela, sino que para dar sabor, ¿verdad? El sabor del pasaje, el sabor de su pasaje es usted, hermano. Usted es el que da el balance ahí. En la luz somos cada uno de nosotros. Y dijo el Señor Jesús: una luz no se pone debajo de la almohada, sino que se pone arriba para que alumbre. De igual forma yo les digo, dijo el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo y la sal de esta tierra. Tenemos una razón de ser, hermanos, tenemos un propósito. Y cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él nos capacita para entonces llevar su palabra a donde Él desea que nosotros vayamos. Hermanos, el Señor Jesús está acá y Él desea bautizarnos con su Espíritu Santo y fuego, como dice ahí la palabra del Señor.
Jesucristo no ha perdido su poder. Él desea continuar bautizando a aquellos que disponen su corazón para ser bautizados, para ser llenos de su gloria. Y Cristo lo quiere seguir haciendo. Por lo tanto, pidámoselo, hermanos. Pidamos ese bautismo, pidamos esa llenura constantemente. El bautismo, digamos que es el punto inicial, pero después se mantiene a través de que nosotros seamos llenos constantemente del Espíritu Santo. Entonces el Señor anhela bautizarnos con su Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesús es quien bautiza a su pueblo. Oremos. Padre, gracias, Señor.